Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos al estudio bíblico. En estos momentos quiero que nos dispongamos en oración. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que esta noche nos acompañe para que la palabra de Dios entre a nuestras vidas y haga cambios y dé muchos frutos. Los invito a que en disposición de oración cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por permitirnos esta noche estar ante tu presencia, por permitirnos esta noche compartir tu palabra, tu mensaje. Señor, envía tu Espíritu Santo, ese Espíritu de poder, para que tu palabra entre en nuestras vidas, para que tu palabra haga cambios, para que tu palabra sea luz. Espíritu de Dios, ilumina nuestro entendimiento, para que al estudiar tu sagrada escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Señor Jesús, abra nuestros ojos y nuestros oídos, que yo lea, que tu voz, Señor, entre a nuestro corazón, que tus enseñanzas, Señor, entren a nuestras vidas. Despierta nuestra alma, nuestra inteligencia, para que tu palabra penetre en nuestro corazón y yo pueda saborearla y comprenderla. Danos una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que nosotros te escuchamos y deseamos poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para nosotros vida, gozo, paz y felicidad. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Maestro. Escucharemos solamente tu voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En esta noche de miércoles queremos compartir con ustedes una vez más esta herramienta tan importante en la vida espiritual que es la oración. La oración como una relación personal con Dios en una segunda parte. Ya el miércoles pasado hablábamos en una primera parte la importancia de la oración, hablábamos el ejemplo modelo que todos los cristianos tenemos, que es el propio Jesucristo, sacando tiempo diariamente para estar en continua oración con su Padre Dios. Qué ejemplo tan importante que aprendimos hace 8 días y esperamos que lo hayamos puesto en práctica en nuestras vidas. Cómo Jesús se retiraba a los cerros a orar, cómo Jesús en todo momento se retiraba a orar, a estar en esa comunión con su Padre. Hoy vamos a hacer una segunda parte de este tema y es una parte muy importante porque cada uno de nosotros vamos a aprender unas nuevas claves y vamos a aprender algunos obstáculos por las cuales nuestra oración no tiene poder. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros vamos a orar el Padre Nuestro, lo primero que decimos es Padre Nuestro. Es un Padre, nos estamos refiriendo, nos estamos comunicando, nos estamos relacionando con un Padre, con una persona que es Dios. Qué importancia aprender estas claves como las que vimos la vez pasada. La vez pasada hablábamos de la oración, la importancia de la fe en la oración y la importancia de la perseverancia en la oración. Quiero decirles también que la oración es una herramienta tan importante en la vida espiritual que el propio Jesús en su evangelio nos enseña que pedid
y se os dará, que buscad y encontrará, que tocad y se abrirá. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque el Señor Jesucristo no hace ninguna excepción. Pecadores y no pecadores, convertidos y no convertidos, creyentes y no creyentes. Jesús dice en su evangelio: pedid y se os dará, busquen y encontrarán, tocad y se abrirá. Estas son promesas del Señor que tiene que llevarnos a nosotros a gozarnos la oración, a sentir ese gusto, a deleitarnos a través de la oración en la relación con nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de dos claves muy importantes. Primero vamos a hablar la importancia que tiene pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús. Y la Sagrada Escritura nos va a dar una enseñanza. Mire, es que el que no pide, pues no recibe. Tenemos que quitarnos de nuestras mentes esos paradigmas equivocados que nos han dicho a nosotros, que Dios sabe lo que necesitamos y que entonces yo no le pido, porque Él mismo en su palabra lo ha dejado. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 23 y 24, dice lo siguiente: cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, mire tan sencillo que nos enseña Jesús a través del evangelista San Juan. Vea, es muy fácil entender esta parte, como nos dice el Señor. En verdad les digo que todo, por favor subrayen en sus mentes, en su conciencia, en sus apuntes, en sus Biblias, esa parte, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es de importante el nombre de Jesús? Estos son claves que nos ayudan para que nosotros, en el momento de orar, aprendiendo estas enseñanzas del propio Jesucristo, nuestra oración tenga un poder y una eficacia muchísimo más fuerte de lo que nosotros estamos esperando. Por eso muchas oraciones no son respondidas. Por eso muchas veces decimos nosotros: es que el Señor se quedó sordo, es que Él no me oye a mí. Ore usted por mí porque a usted sí lo oye. No, no es por eso, es porque nos hace falta aprender ciertas enseñanzas que están en las promesas que Jesús nos dejó en su evangelio, como esta. Todo, Él no hace excepción. Economía, salud, paz, trabajo, todo lo que usted le pida a mi Padre en mi nombre, mire cómo subraya, en mi nombre, lo recibirán. Y hace una enseñanza. Mira, 12 hombres andaban con Jesús, 12 apóstoles, y dice el Señor, en el versículo 24 ustedes lo pueden ver: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Eso me da a mí entender que posiblemente los apóstoles pedían, pero no pedían en el nombre de Jesús. Mire cómo es de importante el nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden ver cómo Pedro, en la entrada de una sinagoga, encuentra a un paralítico y él le pide isque limosna. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús, ponte sobre sus pies. Y este paralítico recibe la fuerza de Dios y sana su parálisis. Mire cómo es de importante el nombre de Jesús. Mateo 16 dice: los que crean en mi nombre, dice Jesús, estas señales los acompañarán. Es muy importante que nosotros pidamos en el nombre de Jesús. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo podemos ser nosotros tan bobitos que el Señor nos enseña que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, nuestro Padre nos lo va a dar, y nosotros no pedir nada?
Eso es como si nos invitaran a nosotros a un buffet donde hay de todas las comidas que nos gustan y nosotros con hambre y no coger nada. Es lo mismo. Entonces es muy importante esta clave, pedir en el nombre de Jesús. Y acá el propio Jesucristo nos está diciendo, pidan y recibirán. Pidan y recibirán. Miren cómo es importante la oración de petición. Muy bien, entonces quiero que esta clave de pedir en el nombre de Jesús, la importancia del nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús, a partir de esta noche quede grabada en nuestra fe para que nosotros lo pongamos en práctica en el momento de nuestras oraciones. Muy bien, vamos a pasar ahora a cuáles son los obstáculos de la oración. La oración tiene varios obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos de la oración? Se los voy a nombrar así rápidamente. La duda, que va en contra de la fe. No ser perseverante. Orar de vez en cuando. Eso es falta de perseverancia. Falta de perdón. La idolatría. La falta de caridad. Y vivir en pecado. Esos son los obstáculos que tiene nuestra oración. Ahora, ya hemos visto la importancia de pedir en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar un poquitico de este obstáculo que es la falta de perdón. Si nosotros oramos bien, nuestras oraciones son escuchadas. El problema es la respuesta, porque la respuesta sí va a encontrar muchos obstáculos. Y uno de esos obstáculos es la falta de perdón. Acá mismo también el propio Jesucristo nos enseña en su evangelio. En San Mateo capítulo 5, en el versículo 23 y 24, podemos encontrar esa enseñanza. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, aquí estamos aprendiendo. Así como ahorita aprendimos una clave de la importancia de pedir en el nombre de Jesús, aquí estamos aprendiendo una condición que tiene también la falta del perdón. Mire cómo obstaculiza la falta de perdonar para que la oración de nosotros tenga poder. Y el propio Jesús nos dice, déjame su ofrenda mejor y vaya y reconcíliase primero con su hermano, con su vecino, con su papá, con su mamá, con su familiar, con su jefe, con aquella persona que usted tiene rencor, que tiene odio, que no la puede pasar. Eso es muy importante a lo que se refiere la falta de perdón. Mire, queridos hermanos, el perdonar es algo tan grande, es una decisión tan grande y tan importante y tan beneficiosa para nosotros mismos, que en el momento en que usted perdone, ese veneno que está dentro de ti inmediatamente va a parar, y el obstáculo que está bloqueando su oración inmediatamente se va a quitar. Mire cómo es importante aprender a perdonar. Por eso el Señor nos insiste. ¿Qué sacamos con rezar mucho? ¿Qué sacamos con orar mucho? ¿Qué sacamos con ser generosos, con llevar ofrendas, con dar mercados? Todo eso está muy bien. Pero dice el Señor que primero nos reconciliemos con aquellas personas con las cuales tenemos diferencia. La falta de perdón es un obstáculo entre Dios y nosotros, y ahí se bloquea la respuesta de la oración. La falta de perdón es un daño, es un veneno que está circulando dentro de cada uno de nosotros por no perdonar.
Es una decisión espiritual en el amor que debemos de tomar nosotros esta noche. Esta noche. Estas enseñanzas es para que cada uno de nosotros se revise, nos revisemos y para que vayamos aprendiendo y vayamos corrigiendo a través de la Sagrada Escritura esas enseñanzas en las cuales nosotros estamos cayendo. Qué importante, queridos hermanos, que aprendamos. Por eso Jesús nos enseña en su Evangelio de San Mateo: si le dan por una mejilla, no devuelva lo mismo, sino coloca la otra. ¿A qué se refiere el Señor? A que si usted llega a su esposo de mal genio y llega bravo, ¿cuál es la otra mejilla del mal genio y de llegar uno bravo? Recíbalo bien y desármelo a través del buen genio y a través de una palabra agradable. Esa es la otra mejilla. A eso es que se refiere Jesús cuando nos habla en el Evangelio de estos cambios. Ojo, querido hermano, con este obstáculo que se vive mucho en nuestras familias cristianas, la falta de perdón. Inclusive, muchas veces se va a casar un familiar de nosotros o va a haber una primera comunión en una familia bien grande y están haciendo las tarjetas de invitación y lo primero que, no, pero si ella va, yo no voy. A esa no la inviten, porque esa yo no me puedo ver con él o no me puedo ver con ella. Esas son las cosas que nos tienen enfermos. Esas son las cosas que están dentro de nosotros, generando esos traumas de problemas que después vamos a somatizar en enfermedades. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que debemos de perdonar. Aquí también tenemos, mire este pasaje bíblico tan importante, especialmente para cuando uno está enfermo, o para los enfermos. Está en Eclesiástico capítulo 28, en el versículo del 2 al 3. Dice así: perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Y en el 3, mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Cómo un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo salve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cómo un hombre que le guarda rencor a otro, como un hombre que no se habla con otro, como un hombre o una mujer que no es capaz de perdonar a su prójimo de la falta que haya sido y está enfermo, le pide a Dios que lo sane. Queridas hermanas que me están escuchando y queridos hermanos, este es un obstáculo grande en las sanaciones de nuestro físico, de nuestra parte mental, de nuestra parte espiritual. Qué importante es que nosotros aprendamos a perdonar para que así la relación con Dios se nos arregle y de paso la oración, cuando nosotros le clamemos a Él, cuando nosotros le pidamos a Él por esa sanación que necesitamos física, cuando nosotros le pidamos al Señor por esa necesidad que estamos necesitando, sea la que sea, no tenga ningún obstáculo. Qué importante que aprendamos esto. Así como aprendimos la clave de aprender a pedir en el nombre de Jesús, porque ese nombre tiene poder, también la palabra de Dios nos está enseñando que el obstáculo, uno de los obstáculos más grandes que hay en nuestra relación con Dios y en el momento de orar, es la falta de perdonar. Muy bien, continuamos con otra clave importante para que nosotros aprendamos a orar, y es pedir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, es imposible que nosotros pidamos algo que no sea voluntad de Dios y el Señor nos responda que sí. ¿Cómo es importante pedir cosas que sean voluntad de Dios? Qué importancia que nosotros aprendamos a pedir en la oración la voluntad de Dios.
Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y del verso 13 en adelante. Nos dice: les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, vamos a profundizar un poquitico esta porción de la palabra de Dios. Mire cómo nos dice el verso 14. Con Él, con Jesús, tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Muchas veces nosotros quedamos con la duda si el Señor nos ha escuchado o no nos ha escuchado la oración. Yo creo que a muchos de ustedes le ha pasado eso, que quedan con la duda si el Señor les ha escuchado o no les ha escuchado la oración. ¿Cómo hacemos para aprender en esta noche a tener certeza, seguridad de que Dios nos escuchó la oración? Pues la respuesta la tenemos en el versículo anterior, en el versículo 13, donde dice: les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea que esta promesa va para los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesús. Si usted es una persona creyente en el Hijo de Dios, que es Jesucristo el Señor, cuando usted le pide a Jesús, a Dios, algo que sea voluntad de Él, ya délo por hecho que le escucharon su oración. Ahí lo está enseñando la carta de Juan. Con que usted sea creyente, en Dios y le pida a Dios algo que es voluntad de Él, ya es confirmado que su oración fue escuchada. Ahora bien, continuamos. 15. Y si no se escucha, mira, ella está respondiendo: y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ya estamos seguros de que Él nos escuchó la oración, porque somos hijos de Dios y porque creemos en Jesús como Hijo de Dios, ahora nos está enseñando la palabra de Dios, que si Él nos escucha esa oración, esa petición que ha sido voluntad de Dios, démosla por hecho que nos la van a contestar a favor de nosotros. Tiene que ser voluntad de Dios lo que hemos pedido. ¿Y cómo hacemos para saber nosotros si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Pues tenemos que aprender a través de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la que nos enseña cuáles son las cosas que son voluntad de Dios. Las promesas de Dios son voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios las prometió. Todo lo que sea promesa del Señor que esté en la Sagrada Escritura, usted déla por hecho, pídala y la recibirá. Lo que sucede es que la mayoría de promesas tienen condición. Entonces hay que cumplir la condición para dar por hecho de que esa oración es escuchada y va a ser respondida. Queridos hermanos y hermanas, nosotros no podemos obligar al Señor a que haga nuestra voluntad. Yo quiero dejar bien claro eso esta noche. Dios como Padre nos ama tanto que no le va a dar a sus hijos algo que no le convenga. Así nosotros lo pidamos. Porque lo que usted está pidiendo hoy, usted no sabe si más adelante eso va a ser muy costoso, si fue un error o si se metió en el negocio que Dios no le tenía para usted. Por eso es que hay que pedir las cosas según la voluntad de Dios, según las enseñanzas de la palabra de Dios, y quedar sujetos a la voluntad de Él.
Porque nuestro Padre sí sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. O yo le pregunto a usted, querido papá, querida mamá que me está escuchando en esta noche, ¿usted le da a su hijo, especialmente cuando están pequeños, usted le da todo lo que él le pide? ¿Usted le da de comer todo lo que él le pide? ¿Usted lo pone a jugar con todos los objetos que él pide? Claro que no. Usted no lo va a soltar con unas tijeras, con un bisturí. Usted le va a decir que no. Así su hijo pequeño le esté pidiendo que le permita eso para jugar. Eso es lo que sucede con nuestro Padre Dios cuando nosotros le pedimos a Él cosas que no son voluntad de Él. O en otras palabras, cosas que de pronto Él tiene mejores para nosotros. Entonces en esos momentos Él no nos contesta eso que le estamos pidiendo, sino que nos va a contestar más adelante cosas mejores que Él tiene para sus hijos. Mire cómo es importante entender esto de pedir cosas que son voluntad de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, un creyente, no puede preocuparse ni por la comida ni por el vestido. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 de San Mateo ya nuestro Padre no lo prometió. Dijo, si no se preocupan las aves del campo por su comida y no se preocupan los lirios del campo por su vestido, mucho menos mis hijos tienen que preocuparse por eso. Muchas personas hacen oración pero no salen a trabajar, se van a morir de hambre, porque el Evangelio, el Señor está colocando de ejemplo a las aves. Lo que el Señor está diciendo, yo les voy a dar la comida, pero las aves tienen que ir a buscar la comida, tienen que ir a buscarlas. El creyente, o sea nosotros, los que somos cristianos, creyentes en Dios, sabemos que nunca nos va a faltar ni la comida, ni el techo, ni el vestido, porque Dios lo prometió, pero tenemos que salir a buscar ese trabajo. Tenemos que salir a buscar dónde Dios nos tiene esa bendición para colmarnos de esas necesidades en las que Él nos está prometiendo. Por eso es muy importante en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de desempleo, en estos tiempos de pandemia, donde hay inseguridades, que la fe sea fuerte, crea que su Padre nunca lo va a dejar a usted sin comer y sin vestir. Y le aseguro que muchas personas que de pronto hoy no tienen trabajo, han comido mejor que de pronto antes cuando tenían trabajo. Ahí está la mano de Dios, ahí está cumpliéndose las promesas que el propio Dios ha dejado en la Sagrada Escritura y que nosotros los creyentes tenemos que pegarnos de ellas para que el Señor se manifieste grandemente a favor de nosotros. ¿Cómo es importante, queridos hermanos? Dos claves para orar. Una, pedir en el nombre de Jesús. Y otra, pedir la voluntad de Dios. Qué importante que aprendamos eso en esta noche de miércoles de estudio bíblico. Y que no se nos olvide el obstáculo que nos ha enseñado hoy la Sagrada Escritura, que es la falta de perdón. Vamos a sacar de nuestro corazón, vamos a sacar de nuestra mente, vamos a sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos hacen daño, esos rencores, esos recuerdos negativos. Todo eso lo vamos a sacar de nuestras vidas para que la relación de nosotros con Dios mejore cada día más y más. Por último, queridos hermanos y hermanas, desde el estudio bíblico en esta noche en San Martín de Tours, queremos dejarle como una fórmula, como una estrategia para que Dios nos ayude en todo momento y nuestra vida cambie, especialmente en todas aquellas necesidades que nosotros tenemos. La estrategia es la siguiente. Le vamos a colocar de título: Jesús, mi socio. Querido hermano, querida hermana, yo creo que no hay clave más importante que usted invite a su vida a Jesucristo el Señor
como socio de su vida. Es de su vida, no es buscar a Jesús solamente cuando yo estoy mal, cuando estoy enfermo, cuando estoy desempleado, cuando tengo una situación difícil. No, ese Dios bombero, no. Jesús, mi socio. Yo quiero que usted en estos momentos empiece a imaginar, haga una imagen de Jesús. Nosotros los católicos, las imágenes nos ayudan mucho para estas situaciones. Jesús como su socio. Yo quiero preguntarle, usted todo lo que hace y lo que decide, ¿usted se lo comunica a su socio Jesucristo? Él que sí sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, ¿usted se lo comunica, usted se lo comenta, usted acude a él o no? O usted se las sabe todas, que toma decisiones, pero después cuando nos estrellamos, ahí sí venimos a buscar al Señor o a buscar a las personas que nos ayuden a orar porque estoy en situaciones difíciles. Jesús, mi socio. Con mi esposa, cuadrando este tema, preparando este mensaje, esa frase nos llegó muy al fondo de cada uno de nosotros. Que Él sea mi socio para todo. Jesús, que es Dios. Jesús, que es algo, no es un recuerdo, no es una tradición, no es una doctrina, no es una teoría, no es algo histórico, es alguien real, alguien real, que ese alguien a partir de hoy sea su socio en su vida. Para que usted a toda hora le comente a su socio eso que usted va a hacer, lo que necesita hacer, lo que le duele, lo que le angustia, lo que le da alegría, lo que usted quiere tener. Que usted le comunique a su socio, al propio Jesucristo, que es Dios, ese socio todopoderoso. Es que nos vamos a aliar, nos vamos a asociar, nos vamos a casar con un socio que es el todopoderoso, el que para él nada es imposible. Yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas, invitar a Jesucristo el Señor como socio de nuestras vidas. Qué importante que es eso, porque mire, queridos hermanos, quiero que hagamos este compromiso. Voy a invitarlos a que hagamos este compromiso. El compromiso es el siguiente. Usted que está allá escuchándome, hombre, mujer, joven, niño, adolescente, casados, no casados, quiero que esta noche usted se haga una imagen, un retrato de usted naciendo de nuevo. O sea, sacando de su vida todas aquellas cosas que le hacen daño, todas aquellas cosas en las que usted se ha equivocado, todas aquellas cosas por las que usted está sufriendo. Hágase ese retrato, hágase esa nueva imagen. Imagínese usted, si usted me está escuchando esta noche, que es una mujer de pronto sola, que es una mujer que está teniendo muchos problemas de paz interior, empiece a verse nuevamente, vea una nueva imagen, un nuevo retrato de usted, imagíneselo nuevamente, para que empecemos nosotros a través de la oración a pedirle a Dios como nuestro socio que nos ayude a llevar a esa nueva imagen, como dice el Evangelio en San Juan en el capítulo 3, que tenemos que nacer de nuevo. Qué importante es esto, queridos hermanos. Yo insisto una vez más, así como usted se está viendo hoy, así como usted se está viendo en su parte física, así como usted se está viendo en su parte económica, en su parte de su matrimonio, de su pareja, en su parte física y todo lo que usted, así como usted, así usted va a ser. Si usted no cambia su forma de pensar y si usted no se asocia con aquel que se llama Jesús, que es el que le puede transformar su vida, el que te puede sanar, el que te puede animar, el que te puede abrir nuevos horizontes para que usted lleve una nueva vida de aquí en adelante. Quiero compartir este pasaje bíblico para que usted entienda lo que yo le quiero decir como compromiso
de hoy en adelante en sus vidas. Está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, y he tomado nada más del versículo 9 al 11. Se está hablando del profeta Elías. Ustedes saben lo fuerte que fue el profeta Elías, lo ungido que fue el profeta Elías, que ya Elías había sido llamado, ya eran los últimos días, mejor dicho, ya iba a morir. Lo que pasa es que Elías no murió, pero ya Dios lo había llamado, que ya le había llegado la hora. Ustedes saben que Elías tenía un alumno. Su alumno se llamaba, su discípulo se llamaba Eliseo. Ese era el discípulo de Elías. Entonces Elías, como se da cuenta que va a ser llamado ya a la presencia de Dios, Elías como profeta le dice a su discípulo Eliseo, le dice: pídeme lo que quiero. Aquí les voy a leer del capítulo 2 del libro Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10. No, perdón, desde el 9. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: que tenga 2 partes de tu espíritu. 10. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, vamos a creer en esta palabra que nos está enseñando Dios en estos momentos. Recordemos el compromiso que yo les estoy haciendo de una nueva, nacer de nuevo. Una nueva persona. Hoy, sin traumas, sin dolencias, sin enfermedades, sin dolores. Una nueva persona. ¿Qué le dice Elías, un profeta con tanto poder, que con una oración de Elías cerró el cielo por 3 años? No llovió durante 3 años, sino hasta cuando él lo dijera. Un profeta que resucitó, mejor dicho, hizo de todo este profeta. Un profeta tremendo en el Antiguo Testamento. Y le dice a su discípulo: pídeme lo que quiera. Mira lo que le está diciendo: pídeme lo que quiera. Y el discípulo, claro, como él lo conocía, que era su profesor, le dice que le dé el doble de su espíritu, que le dé 2 partes de su espíritu. Le pide Eliseo a Elías. El profeta inmediatamente le responde: has pedido algo muy difícil. Mire, queridos hermanos, leamos el versículo 10. Pides una cosa muy difícil. Usted que me está viendo esta noche allá o me está escuchando en cualquier momento, ¿cuál es su situación difícil que está viviendo hoy en día? Muchas parejas es el matrimonio. Qué cosa tan difícil. Vivir felices, vivir en paz. Muchas personas hoy en día, el miedo a esta pandemia. Qué difícil es ahora salir de nuestras casas. Qué difícil interactuar con nuestros familiares, con nuestros compañeros. No se puede. Qué difícil nuestra situación laboral hoy en día. Qué difícil nuestra situación económica. No alcanza, no hay trabajo. Difícil. Aquí la palabra de Dios, Elías le dice a su alumno: pídame algo, y él le pide algo que Elías le dice que es muy difícil. Muy difícil. Eliseo, lo que usted está pidiendo es muy difícil. Es difícil. Su matrimonio, arreglar su matrimonio es muy difícil. Ese cáncer por el que usted está pasando, eso no tiene cura. Eso es muy difícil. Usted no tiene trabajo ahorita, eso es muy difícil. ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Ahí mismo está la respuesta, querido hermano, para usted que está esta noche pendiente de este mensaje. Abra su corazón, abra su mente, que la palabra de Dios te va a hablar. Si usted está pasando por algo muy difícil, vamos a obedecer lo que nos está enseñando la Sagrada Escritura en esta parte, donde le dice el profeta Elías: si alcanzas a verme
cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. ¿Qué nos está enseñando el profeta ahí? Si usted se ve superando esa situación difícil, la tendrás. Si usted se ve sin miedo enfrentando esta pandemia, Dios te ayudará y usted lo logrará. Si usted lo puede ver, lo vas a tener. Si hoy usted está enfermo y estás cojo, estás con un bordón porque estás cojo, tienes que verse caminando bien. Es más, tiene que verse ya corriendo, trotando, para que el Señor responda a eso. Si lo puedes ver, lo podrás tener. Le está diciendo Elías a su discípulo: si usted me puede ver, si usted puede ver eso difícil que está pidiendo en estos momentos, usted lo va a tener. Y si usted no lo puede ver, no lo vas a tener. ¿Cómo es de importante, queridos hermanos, que nosotros acudamos a ese socio que se llama Jesucristo para que Él transforme nuestra forma de pensar? Que nosotros acudamos a Jesucristo como socio en todo momento. ¿Tienes un negocio? No te dé miedo. Está muy difícil el negocio. Véase próspero. Véase trabajando, véase con empleados, mírese, hágase un retrato. Por eso les decía ahorita, ese es el compromiso. Vamos a hacernos un retrato de un nuevo hijo de Dios, de una nueva hija de Dios, que hoy, conociendo su palabra, hoy conociendo sus promesas, hoy conociendo sus claves, para que cuando oremos a nuestro Padre le pidamos con todo lo que hemos aprendido y Él nos responda a esa nueva persona que queremos ser. Si lo puedes ver, lo podrás tener. Si usted se ve cada vez más enfermo, si usted se la pasa hablando con pura gente enferma, si usted se ve cada vez peor, así vas a ser. Si usted se la pasa desempleado y se la pasa con desempleados, así vas a ser. Lo que usted vea, lo que usted esté viendo, lo que usted piense y lo que usted esté viendo, así usted va a ser. ¿Cómo es importante, queridos hermanos, esta porción de la palabra de Dios? Como le dice el profeta Elías a su discípulo Eliseo: si usted me puede ver, eso que ha pedido, que es muy difícil, lo vas a tener. Y si usted no lo puede ver, no lo podrás tener. Queridos hermanos, esto es algo muy importante, que queremos hacer mucho énfasis en tener a Jesús como mi socio. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la salud. Dios es el dueño del trabajo. Dios es el dueño de la prosperidad económica. Dios es el dueño de la felicidad en nuestros matrimonios. Dios es el dueño del porvenir para nuestros hijos. Él es el dueño. ¿Por qué no acudimos a Él como socio a través de su Hijo? Volvámonos socios de su Hijo Jesucristo. Pero cuando uno tiene un socio, uno comparte con su socio todo. Uno le comenta con él todo. Uno se habla en todo momento con él. Las cosas buenas y las cosas malas. Confía uno en su socio, porque el socio que estamos esta noche proponiéndole a usted es el Dios Todopoderoso. Nunca se aleje de Él, nunca desconfíe de Él. En el momento de la tormenta, en el momento del sufrimiento, venga a Él. Y si recuerda una promesa de la palabra de Dios, dígale: Señor, ayúdame en estos momentos. Ayúdame que no puedo con esto. Acuda a su socio en todo momento. Si le está yendo muy bien, acuda a su socio, dele gracias y sea generoso. Comparta con aquellas personas que no tienen de toda esa bendición que su socio le está dando a usted para salir adelante. Qué importante que aprendamos esto, queridos hermanos, y que lo volvamos nosotros en nuestra vida. Que Jesucristo el Señor sea nuestro socio. Yo analizaba desde el punto de vista de Jesús cómo se siente Dios de bien cuando ven que sus hijos, que somos nosotros, todo, absolutamente todo, lo comunicamos con Él, todo lo relacionamos con Él,
todo se lo contamos, todo se lo pedimos, todo lo colocamos en manos de Él, todo lo confiamos en Él. Así estemos en las buenas o en las malas, pero mi socio en todo momento está conmigo. Y si usted está en el momento difícil, es cuando más su socio lo quiere ayudar y lo va a sacar adelante. Yo quiero que este compromiso, queridos hermanos, que esta noche le hemos propuesto desde el estudio bíblico de nuestra parroquia de San Martín de Tours, ser una nueva persona. Hágase esa fotografía, hágase esa fotografía. Yo no estoy diciendo que nunca nos vamos a enfermar, porque somos seres humanos, y el ser humano después de ciertas edades pues empieza uno con los achaques, pero eso es muy diferente a cuando nosotros mismos nos buscamos las enfermedades. Y a pesar de eso, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dificultad, su socio, todo con su socio, todo con su socio, que es Jesucristo, y Él nos va a dar la sanación o nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante con esas dificultades que nosotros estamos pasando. 4 cosas muy importantes, queridos hermanos, hemos aprendido en esta noche. Primero, las claves que nos ayudan para que nuestra oración tenga poder. La recordamos una vez más. La primera clave que vimos esta noche fue el poder que tiene pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús. Es poderoso el nombre de Jesús. Luego vimos el obstáculo de la falta del perdón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, porque en el momento en que usted se perdone, mucha sanación va a venir a su vida, y la oración suya va a quitar un obstáculo grande que era la falta de perdón. Enseguida vimos también como clave el poder que tiene pedir la voluntad de Dios. No es pedir mi voluntad, pero recuerde que si usted es creyente y está pidiendo la voluntad de Dios, cuente con eso. Y si Dios no le responde lo que usted le está pidiendo, es porque le tiene algo mejor, se lo aseguro. La fe de nosotros tenemos que aceptar es la voluntad de Dios, no obligarlo a hacer la voluntad nuestra. Y por último, recordemos ese compromiso tan importante que es el nuevo nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo yo necesito asociarme, buscarme a alguien todopoderoso, pero alguien que sea real, alguien con el que yo pueda hablar, donde yo pueda encontrar sus enseñanzas en su Sagrada Escritura, alguien que se llama Jesucristo, y acudir a Él de día y de noche y en todo momento, para que en nuestra vida podamos sacar todas esas responsabilidades que tenemos adelante. Vamos a cerrar con un momento de oración, porque ya se nos acabó el tiempo, y queremos desde el estudio bíblico que esto que hemos aprendido para aprender a orar, nosotros lo pongamos en práctica desde hoy en adelante. Cualquier comentario que ustedes tengan lo pueden dejar ahí en YouTube, donde ustedes van a poder ver esta enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentico, y lo primero que quiero es que se imaginen ustedes, imagínense, se van a imaginar que Jesús está a su lado, y que Jesús va a escuchar. Él está colocando su oído en su boca para que tú le hables a ese socio y le digas lo que quieres, lo que sientes y lo que necesitas. Padre Santo, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo, yo quiero darte gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra, Señor, que tú has traído a cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, el Espíritu Santo nos ha movido para que hablemos de la importancia que es el relacionarnos contigo a través de la oración. Señor Jesús, como le dijo el profeta Elías a Eliseo, pides algo muy difícil. Querido hermano que está en estos momentos en oración, ¿qué es eso difícil que tú estás viviendo hoy? ¿Qué es eso difícil que hoy te está quitando la paz?
estás enfermo, su tratamiento médico no responde, tienes problemas laborales, tienes problemas económicos, tienes problemas de pareja. ¿Qué es eso difícil? ¿Qué es eso difícil, querido hermano, querida hermana, querida joven que me oye? ¿Qué es eso difícil que está en su pensamiento en esta noche? Dígaselo con sus propios labios a Jesús, que a partir de esta noche va a ser su socio. Yo le entrego, Señor Jesús, la salud de cada uno de nosotros, porque hay muchas personas enfermas, porque de pronto muchos de nosotros estamos pasando por enfermedades o dolencias. Yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos sanes, como dice el apóstol San Pedro, por la llaga de Jesús, por la llaga de Jesús, por la llaga de su mano derecha, por la llaga de su mano izquierda, por la llaga de su pie derecho, por la llaga de su pie izquierdo y por la llaga de sus costados. Todas nuestras heridas, dolencias y enfermedades han sido sanadas. Escucha, Señor Jesucristo, esta oración que mis hermanos, mis hermanas te están colocando en estos momentos. Y si es voluntad suya, Señor, damos por hecho que la has escuchado y que no la vas a contestar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor.